buenos días. Hola, buenos días. Samot, ¿verdad? Sí, aquí es, dígame. Pues encantado. Vamos a ver. Tengo esta página de cuando el Betis se proclamó por primera vez y única campeón de Liga en el Sardinero. ¿En qué año fue? En el año 35. Y Sí. firma las fotos en el reportaje, las firma Samot. ¿Tiene algo que ver con usted? Sí, es mi abuelo. Hombre, Es mi abuelo que era fotógrafo Ah. de prensa. magnífico, Sí. magnífico. Pues me gustaría poder tener el original de esta fotografía para poderlo incluir dentro de la historia del centenario del Betis que se celebra este año. Pues va a ser imposible No me porque diga. se quemó todo el archivo en el año 41 en un incendio que hubo en Santander que desapareció todo el Qué centro de la barbaridad. ciudad y no quedó prácticamente nada. Las cámaras con las que hicieron las fotos del incendio y poco más. Yo soy John Aedo, soy mexicano, soy hijo de Serafín Aedo, aquel jugador que jugó con el fantástico equipo de Betis Sevilla, que quedó campeón en el año 34-35. Muy orgulloso. Pues mi padre era una persona, un aldeano de extracto humilde, nacido en Baracoldo, el 12 de octubre de 1909. De pequeño me platica él que tenía prohibido jugar al fútbol, totalmente prohibido jugar al fútbol. Y que su madre le descubrió una vez que venía de jugar al fútbol porque tenía una pequeña herida aquí que le sangraba, ¿no? Entonces le decía que porque se había saltado la cerca a tomar alguna fruta. Después le dijo, no, yo lo sé, tú te vas a jugar fútbol por ahí. Era una persona muy fuerte, era una persona muy rápida. Cuando vino a América le pusieron un mote y que le decían el Navajas. Navajas porque era una persona que cortaba el juego, ¿no? O sea, no pasaba. O el hombre o la bola, ¿no? Pero no pasaba uno de los dos. Donde estuvo, triunfó. O sea, porque no solamente cuando estuvo con el Betis, sino los éxitos de la selección vasca, el éxito jugar con el River Plate, después cuando llegó a México otra vez con el equipo España, estuvo, no sé, 5 o 6 años jugando, de los cuales 4 o 5 fueron campeones. Mi padre tardó mucho tiempo en regresar. Mi padre no regresó hasta el año 68. No regresó nunca más hasta el 68. Y después vino en el año, ya mayor, en el año 79. Y vino a Bilbao. Les hicieron un homenaje a todos los de la selección vasca que quedan vivos. Y posteriormente la gente del Betis de Sevilla se enteró que estaba por aquí y le pidieron que por favor fuera a Sevilla y accedió en su momento a ir al estadio del Betis de Sevilla a saludar a la gente. Estaba un poco molesto en la cuestión del cambio de cómo había sido el fútbol. Él decía, nosotros realmente jugábamos, y no, o sea, no lo manifestaba en la parte económica. O sea, salíamos a la cancha y dábamos el corazón, o sea, el todo por el todo. Y él decía, ahora salen y todos se cuidan, cuidado, no vaya a pasar nada. O sea, un fútbol, pues sí, un fútbol modernista, pero faltaba entrega.
la disciplina casera era comer todos los días a las 2:30 de la tarde. En México en aquel entonces todo el mundo iba a comer a casa, pero los domingos especialmente, a las 2:30 de la tarde, cuando nos teníamos que sentar a la mesa, poco antes, mi padre se sentaba a escuchar la radio para ver los resultados de España. Y el resultado que le gustaba y que esperaba y que quería saber era el Betis. Pedro Areso era el único hermano que tenía mi madre y nació en Villafranca, Hoy Ordizia, me parece que fue el año 1910. El ambiente de la familia de mis abuelos en Villafranca era como muy religioso, muy tradicionalista, entonces a mi tío no le dejaban que jugase al fútbol. Entre otras cosas porque mi abuelo decía que eso de salir con pantalón corto a la calle que era una indecentada. El dúo Areso-Aedo llegó a pasar como símbolo de una defensa fuerte y eficiente, hasta tal punto que en unas elecciones, no sé si fueron municipales o generales que hubo en aquella época en Sevilla, pues aparecieron pintadas como opción fuerte de todo, pues votad a Areso-Aedo, ¿no? Entonces, bueno, quedó como un símbolo de una defensa impenetrable, vamos. Mi padre era Pablo Hojas, era fotógrafo, mi abuelo era Pablo Hojas también, Bedoya, era fotógrafo. Y bueno, mi padre realizó esta foto, es de las primeras fotos que hizo cuando él empezaba a hacer fotoperiodismo. Se hizo aquí, en este mismo lugar, ¿no? En el campo del Sardinero. Aquí sacábamos siempre a los equipos a formar porque estaban a favor de luz. El fondo todo estaba ahí lleno de vallas de publicidad, este fondo descubierto, que no estaba cubierto, y al fondo la playa del Sardinero. Mira, esto es el ángulo del córner del antiguo campo de Racing. Aquí estaba el córner, la portería estaba allí, ahí estaba la salida de vestuarios y los fotógrafos siempre nos poníamos al lado de allá de la portería, al otro lado, para estar a favor a la izquierda del portero. Bien, pues si allí estaba el córner de la parte derecha de la portería, aquí estaba el último poste de la portería, el segundo poste. Nosotros nos poníamos muy cerca de la portería, donde se ponía mi padre y los fotógrafos de la época, porque trabajaban con cámaras de una distancia focal muy corta, ¿no? Trabajaban con objetivos de 50, de 80 o de 105, ¿no? Como mucho. Entonces cuando pisaban el área es cuando se empezaban a hacer fotografías. Bueno, ¿y hay posibilidad de tener este negativo en el archivo de su padre? Bueno, toda esta información gráfica de esta época y de la época anterior se perdió todo con el incendio.
Yo soy Pachi Larrinoa, hijo de Rufino Fernández de Larrinoa, Magunaurrecoechea. Sí, mi padre, aunque medía 1,67, con la cabeza pegaba en el larguero. Que yo le he visto ya, yo siendo muy pequeño, le he visto en el campo del pueblo, Darío Gorrega, pegar arriba. En Santander le llamaron el clavo, porque era, que al que le marcaba era como si le metiesen un clavo. Y aquí en Sevilla pues, le pusieron el hombrecillo de hierro. Era de mucho nervio. Leque era un jugador de mucha clase y muy bueno, y ya sabes que a los jugadores de esas características siempre se les va a marcar y a darles alguna patada, pues le decía mi padre a Leque: tú, Simón, tranquilo, si alguno te amenaza o te dice algo, dímelo, que me voy a por él. Claro, que mi padre era de tanto genio y tan amigo de Simón Leque que mi padre se hubiese matado por Simón Leque. Pues mi padre, pues, estando míster O'Connell, le dijo al Betis que le interesaba ese jugador. Entonces quedaron en Bilbao, en el Hotel Excelsior, se citaron. Y así fue, vinieron 2 directivos del Betis y mi padre. Entonces no había intermediarios, fueron los 3. Y ya acordaron las condiciones. Tantas temporadas, por las temporadas, este dinero. Y allí no había firma ni había nada. Entonces, mi padre les dijo: bueno, si no me pagáis esto que me estáis diciendo, los responsables vosotros, Sí, nosotros somos responsables. Bueno, pues como no me paguéis, os pego 2 hostias. Y así dice que fue el fichaje, y le pagaron. Mi padre, Vittorio Unamuno, el año 34-35 sacó al Betis campeón de la Liga de España. Y yo creo que el motivo de que mi padre, yo de oídas desde de pequeñito, ¿y tú por qué fuiste a jugar al Betis? ¿O qué es lo que sucedió? Porque habías ganado ya 3 o 4 ligas y copas con la Atleti. Pues parece que hubo un acuerdo entre el entrenador inglés, Pentland, que estaba en el Atleti, y el jugador irlandés, Connors, en el Betis, pues debido a de que en aquella época en el Atleti Bilbao había un jugador Bata, que parece que el entrenador confiaba más en él y entonces le tenía relegado. Entonces mi padre pues pidió autorización o permiso al club, y entonces no es que le cedió ni le vendió, sino que solamente se trasladó al Betis para jugar, y luego se quedó ya 2 años y encima le sacó el año 34-35 campeón de liga y siendo mi padre capitán. Mi padre yo creo que ha sido un 9 a la antigua usanza, de estos hombres impulsivos, en el sentido de entrar con cierta valentía, pero con nobleza, y sobre todo el juego aéreo. Entonces, en España en aquella época había los mejores defensas que ha existido en toda la historia del fútbol, que son Ricardo Zamora de portero y Ciriaco Quincoces de defensas. Porque en los años 30 se jugaban con 2 defensas y 5 delanteros. Entonces mi padre tenía la ventaja de cómo eran ellos porque en el Alavés, el año 29, había jugado con ellos.